Aunque había quien pronosticaba que las cámaras tipo SLR, las compactas prosumer, estaban viviendo una cierta decadencia, lo cierto es que en los últimos meses se han presentado algunos de los modelos más interesantes en este segmento. Tenemos aquí con nosotros dos de ellas, dos de los modelos ahora mismo más populares, más potentes del mercado. Son la Sony Cybershot H9 y la Olympus SP550. Estas dos cámaras pueden presumir de tener a día de hoy el zoom más potente del escaparate de cámaras digitales. Concretamente estamos hablando de un zoom de 15 aumentos óptico en el caso de la Sony H9 y el récord lo tiene la Olympus 550 con un zoom de 18 aumentos. ¿Para qué queremos tanto tele? Bueno, pues hemos pensado que el Zoo de Barcelona podía ser un buen sitio para probar el rendimiento de estas dos cámaras y compararlas. La ergonomía y construcción de las dos cámaras es realmente muy buena. La H9 es una cámara pequeña, manejable, incluso con una sola mano. Sacrifica parte de su discreción, de su tamaño, si utilizamos el parasol que acompaña a la cámara. Nos gusta mucho el dial trasero que incorpora, recuerda algunas cámaras reflex. Molesta un poco con la pantalla, pero por lo demás es muy manejable. No está a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que el zoom es la característica más importante, el mando, que se encarga de manejarlo. Y es imperdonable, eso sí, que no se incorpore ningún tipo de dial, ningún tipo de rueda que permita variar los ajustes de forma más cómoda. Exactamente lo mismo pasa con la Olympus 550. Echamos de menos algún tipo de dial, algún tipo de control que, imitando un poco a lo que hacen las reflex, bueno, nos permite ajustarle la escena, nos permite ajustar la exposición de forma más sencilla. En este caso el mando del zoom nos ha gustado más, es muy manejable, muy cómodo, con una sola mano, y la cámara por lo demás también es compacta, pequeña, manejable, así que en este caso optamos por un empate técnico al hablar de la construcción y ergonomía de estas dos cámaras. Ya hemos comentado que la Sony H9 tiene un zoom óptico de 15 aumentos, mientras que la Olympus 550 bate récords gracias a su zoom óptico de 18 por. Las focales en los que se traduce esta capacidad de aumento son un 31-465 mm para la Sony y, mucho más interesante, los 28-504 mm que ofrece la Olympus. Más interesante no tanto por la cobertura de teleobjetivo, no hay mucha diferencia entre 465 o 500, pero sí en la cobertura angular. Nos quedamos sin duda alguna con los 28 mm de la Olympus 550. Teniendo en cuenta que estamos hablando de dos cámaras con un teleobjetivo muy potente, la capacidad de enfoque, sobre todo en las focales más largas, es una de las características que más tenemos que tener en cuenta. En el caso de la Sony H9 que tenemos ahora entre manos, tiene un teleobjetivo de 465 mm y, como podemos comprobar, la capacidad de enfoque es realmente excepcional, tanto en precisión como en velocidad. Incluso si recurrimos al zoom digital, como podemos observar, la cámara no tarda nada en encontrar un punto de referencia, un punto de enfoque. La Olympus 550 tiene un poquito más de zoom, sobrepasa los 500 mm y el comportamiento de su foco es bastante más irregular que el de la Sony H9. Consigue encontrar un punto, pero muchas veces necesita hacer todo el recorrido del enfoque hasta dar una confirmación. Mucho más si pretendemos utilizar el zoom digital de la cámara, momentos en los que realmente la cámara se pierde y nos da confirmaciones de foco erróneas. Por tanto, en este apartado no hay ninguna duda que la Sony H9 gana por goleada a la Olympus 550 en cuanto al enfoque. Con un zoom tan potente como el de estas dos cámaras es casi imprescindible el uso del estabilizador de imagen. La Olympus 550 utiliza el nuevo estabilizador mecánico de la compañía. El mismo se supone que montará la nueva reflex digital de Olympus, la E510. Su eficacia es realmente buena, nos permite hacer disparos a la máxima focal de incluso un 100 de segundo, incluso velocidades por debajo, obteniendo imágenes nítidas, es decir, podemos ganar entre 2 y 3 puntos de diafragma respecto a la velocidad recomendada. La Sony H9 también incorpora estabilización, en este caso de la marca Steadyshot de Sony. Por tanto, aquí tenemos que hablar de estabilización óptica frente a la estabilización mecánica que proponía Olympus.
Igualmente es un sistema muy eficaz que nos permite ganar también entre 2-3 pasos respecto a la velocidad recomendada. Por tanto, buena nota para las dos cámaras en este apartado. En cuanto a prestaciones, las dos cámaras son muy similares. Ambas cuentan con modos de trabajo automáticos, manuales, escenas. Sin embargo, hay un dato importante que hay que destacar, y es que la Olympus SP550 permite trabajar en modo RAW, en formato RAW, mientras que la Sony solo lo hace en JPEG. La sensibilidad no es el punto fuerte de ninguna de las dos cámaras, no es de hecho ninguna sorpresa, porque tienen un sensor pequeño, tienen resoluciones elevadas de 7 y 8 megapíxeles, así que no esperábamos milagros. La Olympus tiene una sensibilidad que va de 50 a 1600 ISO y luego dos ajustes mediante escenas que permiten trabajar a 3200 e incluso 5000 ISO. La Sony se mueve entre 80 y 3200 ISO. Pese a que, como decíamos, los resultados no son maravillosos en ninguna de ellas, a partir de 400 ISO el ruido es evidente, la Olympus se comporta un poco mejor, sobre todo porque su sistema de reducción de ruido es menos agresivo, resta menos nitidez, menos detalle a la imagen, así que si hablamos de altas sensibilidades y vamos a trabajar con ISOs altos, nos quedamos con la Olympus SP550. La calidad de imagen de las dos cámaras es bastante buena. Es cierto que no hay grandes diferencias entre las dos, aún así nosotros nos decantamos por los resultados de la Olympus 550 por el aspecto menos procesado que tienen sus imágenes. El precio, eso sí, gana ligeramente la Sony H9, que es un poquito más asequible. Como hemos podido comprobar, las dos cámaras tienen un rendimiento muy similar, así que, como siempre, será el usuario el que se tenga que decidir por una o por otra. De todos modos, desde qué sabes de, si tuviéramos que elegir una, creo que nos quedaríamos con la Olympus SP550. El angular de 28 mm o los archivos RAW, por ejemplo, son motivos de peso para elegir esta cámara.